El día de hoy vamos a hacer una pausa en la serie de mensajes que estamos haciendo en el libro de Efesios y vamos a estar hablando de un tema que algunas veces no se explora mucho, extrañamente, pero que es sumamente importante. Y el día de hoy vamos a hablar de la gloriosa predicación del Señor Jesucristo. Vamos a estar analizando al Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios, y cómo en su encarnación tuvo un ministerio que fue fundamental, que fue la predicación, y de ahí tenemos modelo para todos nosotros. Pero a manera de introducción quisiera pensar en una pregunta que todos ustedes saben la respuesta: ¿y cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento sobre todos los mandamientos? Y el primer y más grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y lo que eso significa es amar a Dios con todo lo que somos, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra intensidad, con toda nuestra capacidad, con todo lo que somos, amar a nuestro Dios. Ese es el mandamiento más grande. Y la única forma de incrementar ese amor es contemplar más y más la gloria y la belleza de Jesucristo. Si queremos amar más a Dios, necesitamos contemplar la belleza de nuestro Dios. ¿Y cómo podemos ver esa belleza, contemplar esa belleza? Lo vemos a través de la imagen del Dios invisible, lo vemos a través de Jesucristo. Cuando usted se enamora de alguien, pues comúnmente sucedió que fue viendo la belleza de esa persona a la cual usted ama. Bueno, lo mismo sucede con Jesucristo. Contemplamos su belleza, contemplamos su gloria, porque Él es la imagen exacta del Dios invisible, y cuando lo contemplamos más a Él, cada detalle de Jesucristo, cada uno de sus atributos, cada una de las acciones que hizo, eso nos lleva a enamorarnos más de Él. Pero hay algo muy particular con el amor, con la admiración, con la contemplación de Jesucristo, y es que no solamente logra en nosotros que nos enamoremos más de Él, sino que es a través de ese enamoramiento, de ese que estamos tan cautivados, que el Señor tiene algo, y es que ese amor también nos va transformando. Cuando estamos conociendo más de Jesucristo, cuando estamos admirándolo más, nos vamos transformando más a la imagen de Jesucristo. Y eso es lo que dice 2 Corintios 3:18, dice así: contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Así que el amor incrementa al contemplar la gloria de Cristo. Y esa contemplación y ese amor es transformativo en nuestras vidas. Así que podemos contemplar la gloria de Cristo pensando en su divinidad, que Él es Dios, pero también podemos contemplar su gloria en su humanidad, en la encarnación, y podemos ver mucho de su gloria y de los misterios de Dios en la encarnación. Podemos contemplar la gloria de Jesucristo en su obediencia perfecta, cuando meditamos en Él, en su vida perfecta, de obediencia como niño, de obediencia como joven, de obediencia como adulto, en absolutamente todo. Y eso nos lleva a enamorarnos más de Él. Pero también podemos pensar en su crucifixión, y eso nos lleva a adorarlo más, su sacrificio por nosotros. Sabiendo que nosotros éramos quienes debíamos recibir el castigo, Él lo recibe por nosotros. Y contemplamos la crucifixión y nos llenamos de más amor por Él. Pero no solamente contemplamos la crucifixión, sino que luego vemos su gloria en la resurrección, que la deuda fue cancelada. Y no solamente en la resurrección, sino en la ascensión. Y luego no solamente en la ascensión, sino en algo que muchas veces olvidamos, y es en el ministerio que está haciendo por nosotros en este momento. ¿Sabe qué dice la Biblia que está haciendo Jesucristo en este momento por su pueblo? Dice que está intercediendo continuamente por nosotros. Así que podemos contemplar cualquier aspecto de la vida, de la existencia del Señor Jesucristo y ser cautivados por Él, por su gloria. Pero hay un elemento de la gloria de Cristo que, como les dije hace unos minutos, siento que es descuidado, y es el ministerio de Jesús como predicador. Miren lo que dice Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15 dice lo siguiente: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará el Señor tu Dios, a Él oirés. Bueno, aquí en el contexto en Deuteronomio, Moisés está hablando de las señales de un verdadero profeta, pero además está haciendo una profecía. Y el cumplimiento definitivo de esta profecía de Deuteronomio 18:15 es que se está profetizando lo que sucedería al final, cuando viniera la revelación perfecta, el profeta perfecto. Deuteronomio 18:15 realmente está hablando del ministerio del Señor Jesucristo. Dios mismo descendería del cielo y enseñaría a los hombres. Jesús vino a esta tierra y vino principalmente como un predicador. ¿Y saben qué? Eso es una muestra de amor de Dios. Es tremendo que Dios se revele a nosotros. Yo no sé si ustedes han hablado con personas y comúnmente la gente del común habla de Dios y tiene ideas de Dios y dice, no, Dios no puede ser así, o no, Dios no debe ser así. Pero ¿de dónde sacan esa información de Dios? Y comúnmente es ¿qué? De su imaginación o de lo que han escuchado otras personas. Pero Dios, el Dios verdadero, no nos dejó a la adivinanza, a ver cómo nos imaginábamos que era Dios, sino que Él mismo se ha revelado y tuvo su revelación perfecta a través de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Así que el día de hoy vamos a considerar la gloriosa predicación del Señor Jesucristo, y por medio de este mensaje yo espero que ustedes y yo podamos crecer en amor por Jesús y al mismo tiempo seamos transformados a su imagen. Y saben también, yo creo que para muchas personas que están visitando la iglesia hace unos meses o hace unos años, yo creo que este mensaje también les va a ayudar a entender por qué hacemos lo que hacemos y porque aquí la predicación bíblica es el centro de todo. Y si lo pudiera resumir, es por un mensaje muy sencillo. ¿Por qué la predicación bíblica es el centro? Porque aquí lo que nos importa es escuchar la voz de nuestro Dios. No importa tanto que tengan personas para decir, cuáles sean los sueños que alguien tenga, las ideas que alguien tenga. Lo que queremos oír cada que venimos un domingo, cada que venimos a una reunión de la iglesia, es escuchar lo que Dios tiene para decir. Yo les pido que me acompañen en la oración y que Dios en su gracia nos bendiga en este tiempo. Padre, te doy gracias porque tú nos has dado tu revelación. Has dado a través de profetas en el Antiguo Testamento, la dice también con los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero tu revelación perfecta, el Logos, la revelación tuya, tu palabra, manifestada perfectamente en el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. No tenemos que imaginarte, ni tenemos que imaginar tu voluntad, sino que la podemos conocer de manera certera y verdadera a través de la revelación que hemos tenido en tu palabra y a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, yo te suplico, y es que el día de hoy podamos admirar un poco más o mucho más al Señor Jesús. Y yo te pido que puedas poner en cada uno de nuestros corazones, entender que la predicación fiel a lo largo de la historia de la humanidad ha sido una muestra de tu amor para tu pueblo. Gracias por no dejarnos en un vacío, sino revelarte a nosotros, y nosotros siendo tan indignos, tan débiles, poder conocer algo de ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a analizar la predicación de Jesucristo y lo vamos a dividir en 4 partes o 4 aspectos. ¿Cuáles son estos 4 aspectos? Vamos a analizar el carácter de Jesús como predicador, vamos a ver su pasión como predicador, vamos a ver su contenido al predicar y finalmente vamos a considerar la forma en que el Señor Jesús predicaba. Así que comencemos con el primer punto, el carácter en la predicación del Señor Jesucristo. El carácter en la predicación del Señor Jesucristo. Y miren, en la retórica, que es el arte de exponer discursos que realmente sean convincentes, que realmente puedan mover a las personas a la acción, desde la antigüedad se ha enfatizado que hay un término llamado el ethos, que es fundamental para que un discurso o una presentación oral tenga un impacto. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere al carácter o la credibilidad de la persona que está hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que
una persona que está hablando en público, que está dando un discurso, que está predicando, no solamente predica con las palabras que está dando, sino que la vida entera de esa persona predica cuando está hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el carácter del predicador es fundamental a la hora de predicar. No solamente es lo que dice, sino que es su vida entera, su testimonio. Eso puede ser para bien o para mal. El carácter de un predicador puede impulsar más su predicación o puede estorbar su predicación. El carácter es fundamental. En el caso del Señor Jesús, bueno, su carácter no solamente era irreprensible, como se demanda a aquellos que predican hoy en día, sino que el carácter del Señor Jesucristo era ¿qué? Perfecto. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo, pero jamás pecó. Así que su carácter era completamente perfecto. Y siempre me gusta meditar en eso. ¿Cómo era el Señor Jesús, por ejemplo, cuando niño, jugando con sus amiguitos? Bueno, en perfecta obediencia a la ley de Dios, siendo completamente bondadoso, pensando siempre en el otro antes que él mismo. ¿Cómo hizo sus negocios como carpintero trabajando con su padre carpintero? Seguramente completamente honesto, trabajos completamente perfectos, cobrando siempre lo justo, de manera adecuada. Lo que tenemos es el carácter de alguien perfecto. Para nosotros es completamente extraño porque vivimos en un mundo donde absolutamente todos somos pecadores, pero el Señor Jesucristo jamás pecó. Así que su carácter, su predicación venía acompañada de una obediencia perfecta. Nunca una mala palabra, nunca un mal comentario, nunca un chisme, un carácter absolutamente perfecto. Pero no solamente eso, sino que su carácter era sumamente potente acompañando su predicación porque era consistente con lo que predicaba. Y cuando estamos hablando del carácter de alguien que predica, estamos hablando de algo que es consistente entre lo que predica y cómo vive. Es decir, no era un hipócrita que dice una cosa pero vive de una manera contraria. El Señor Jesucristo era congruente, consistente, con un carácter íntegro, siempre, absolutamente. Su vida era íntegra y eso significa que había consistencia entre lo que predicaba y cómo vivía. Y esa es una obligación de todo predicador, evitar la hipocresía y buscar practicar lo que predica. Por supuesto, aquí tenemos que hacer una aclaración. La vara del Señor Jesús es demasiado elevada y alta. Todo predicador no va a poder cumplir absolutamente todo lo que predica en las Escrituras, pero yo creo que si hay algo que tenemos que seguir y es ese modelo y ese patrón y tener como consistencia de vida. Y esto no solamente aplica para los que se paran en un púlpito y predican, sino que cada uno de ustedes, cuando dijo en su familia, cuando dijo en su edificio, cuando dijo en su barrio que era un cristiano, a partir de ese momento ha hecho una proclamación pública de que usted es de Cristo y su vida tiene que ser consistente con lo que usted acaba de declarar. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Lo que Él predicaba completamente lo cumplía, pues Él es Dios y nosotros seguimos sus pisadas. Así que podemos admirar predicadores en este mundo, pero saben, yo últimamente, en los últimos años he estado pensando bastante en esto. Yo creo que hoy en día se levantan muchos modelos de predicación y hombres que están siendo entrenados para el ministerio empiezan a seguir ciertos modelos de predicación y olvidan al modelo número uno, que es el Señor Jesucristo. Muchos quieren parecerse a ciertos predicadores, pero cuando uno analiza ese tipo de predicación, uno dice, qué distinta que era a lo que yo encuentro en los evangelios del Señor Jesucristo. Nadie puede compararse al rey de los predicadores, que es el Señor Jesucristo. Jesús no solamente era un buen maestro, entre otros, sino que Él mismo es Dios y sus palabras eran palabras de vida eterna. Mateo 4:23 dice esto: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Lo que el Señor hacía en su ministerio público principalmente era ¿qué? Enseñar.
Es más, cuando los discípulos algunas veces quisieron interrumpirle esto y decirle que hiciera otra cosa, Él les dijo: para eso no he venido, para lo que he venido es para proclamar, para predicar, para enseñar. Dice que proclamaba el evangelio del reino y también iba sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y más adelante en el versículo 25 dice: y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Y en Marcos capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente: y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran. Y esto comienza rápidamente en los evangelios a mostrarse que el Señor Jesús empezó a predicar, y lo que empezó a suceder es que las multitudes empezaron a multiplicar, porque su enseñanza era completamente diferente a lo que estas personas habían escuchado toda su vida. Su enseñanza era completamente consistente y congruente con una vida santa, y el Señor, por supuesto, Dios Padre, respaldando ese ministerio terrenal del Señor Jesucristo también a través de su Espíritu. Dice que llegaron a la playa y el Señor Jesús les dice: prepárenme una barca para que yo predique desde la barca, porque si me quedo en la playa, ¿qué pasa? Las multitudes lo iban a aplastar, aunque a mi esposa no le gusta esa palabra para hablar del Señor Jesús. Pero dice que lo podían oprimir, no tenía espacio. Así que imagínense las multitudes que se congregaban para escuchar predicar al Señor Jesucristo. ¿Qué sucedía ahí? Pues todo estaba combinado de sus atributos: su santidad. Una persona santa predicando impacta poderosamente. Su bondad, porque era tan hermoso, porque no solamente estaba buscando predicarles, sino que cuando vio que las multitudes tenían hambre, entonces Él dijo: necesitamos alimentarlos. Hasta pensaba en los más mínimos detalles. ¿Y saben por qué? Porque el Señor Jesucristo no amaba predicar. El Señor Jesucristo amaba a las personas a las que les predicaba. Hay gente que ama predicar, pero no ama a las personas a las que les predica. Y ese no era el carácter del Señor Jesús. Él amaba a ese pueblo. Es más, a veces se lamentaba diciendo: cuánto quisiera poder reunirlos, pero ustedes son un pueblo rebelde que se va. Amaba a las personas y era por eso que les predicaba, no al revés. Su bondad, su justicia, su valentía. ¿Recuerdan esa vez que el Señor Jesús entra en el templo y tumba las mesas? Eso me impacta muchísimo porque muestra el carácter del Señor Jesucristo. Enfrentarse al sistema religioso de Israel corrupto e ir y tumbarles el negocio. En eso se necesita valentía, sabiduría. A cada uno le contestaba con una sabiduría. Los fariseos venían con preguntas, los escribas venían con preguntas para ver cómo lo hacían caer. Y ¿saben qué? No sabían contra quién se estaban enfrentando. Contra el ser más sabio del universo, el omnisciente, el omnipotente. Y Él les contestaba y tenían que quedarse completamente callados. ¿Por qué? Porque no sabían con quién se estaban enfrentando. Era Dios hecho hombre. ¿Saben qué? La predicación de Jesús era magnética y atraía a las multitudes. Las multitudes estaban asombrados por su enseñanza y su bondad y lo perseguían para escucharlo. Lo primero que estamos enfatizando es que el carácter en la predicación de Jesucristo, que no solamente es un elemento del Señor Jesús, sino que acompañó a los profetas verdaderos desde el Antiguo Testamento. Su carácter respaldaba su mensaje, acompañó a los apóstoles y ha acompañado a todos los predicadores fieles de todas las edades. Su carácter es una plataforma para poder predicar el mensaje de parte de Dios. Número 2, la pasión en la predicación del Señor Jesucristo. La pasión en la predicación del Señor Jesucristo. A muchos hoy en día no les gusta el término unción, que les suena un poco místico o carismático, pero ¿saben? Yo creo que todo verdadero predicador sabe que su predicación es inútil si no tiene la unción y el poder del Espíritu Santo. Si un predicador no tiene el respaldo de parte del Espíritu Santo de Dios, entonces su predicación es completamente inútil. Tan inútil
como intentar con unas bolitas de plastilina ir a tratar de derribar un edificio. Así de inútil. Si un predicador predica sin la intervención del Espíritu Santo, su predicación es completamente inútil, porque los hombres no tenemos la capacidad de cambiar los corazones de las personas. Un hombre no es capaz de que alguien pase de muerte a vida. Cada sermón que se predica desde este púlpito, si no es el Espíritu Santo el que está convenciendo cada uno de los corazones y salvando a cada uno de ustedes, entonces no sirve absolutamente de nada. La predicación de un hombre por sí solo es completamente inútil si no tiene la intervención del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo predicaba, por supuesto, con toda autoridad, porque Él mismo es Dios, pero en su ministerio terrenal nos estaba enseñando cómo vivir, cómo hacer ministerio, y lo que enseñó es que lo hacía en la fuerza del Espíritu Santo, y por supuesto siempre suplicando al Padre. ¿Saben qué? Jesús tenía una genuina espiritualidad. Jesús tenía una genuina espiritualidad. La oración privada era el terreno donde el Señor Jesús preparaba su ministerio público. Estoy convencido que los predicadores que el Señor más usa, el éxito de su uso en el ministerio está detrás, lo que está en privado, lo que nadie conoce, pero que el Señor sí conoce. Sin una vida de oración, la piedad será fingida, y esto tarde o temprano se revelará desde el púlpito y en la vida del predicador. La unción y poder del Espíritu se encuentran en lo privado. Es allí donde se encuentra la autoridad y el respaldo de Dios. ¿Ustedes recuerdan qué pasaba con Moisés cuando pasaba tiempo con el Señor, con Jehová? ¿Y qué pasa cuando descendía? Era inevitable saber que había estado en la presencia de Dios. Su rostro brillaba. Sus palabras eran potentes porque venían con el respaldo de Dios mismo. Y toda persona que quiera hablar de parte de Dios, primero tiene que pasar tiempo con Dios para hablar de Él. Y el Señor respaldará. Miren lo que dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Busca al Señor en lo privado. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Pensando en estos elementos de la retórica, que simplemente son elementos comunes a todo discurso, hay otro elemento que se llama el pathos, y es un elemento fundamental. Eso se refiere a la compenetración que un predicador tiene con la audiencia que lo está escuchando. Es una conexión entre el predicador y las personas que están escuchando, y eso, por supuesto, en términos espirituales tiene que venir de parte de Dios. Es una obra de Dios que el Señor pone en los corazones para que puedan escuchar el mensaje de parte del Señor. Miren, todo en la predicación es espiritual. Yo creo que hay muchas personas que no entienden eso. Lo que está sucediendo en la predicación realmente es una obra del Espíritu Santo. Una compenetración que puede llegar a tener el predicador con las personas que escuchan. En el caso de Jesús, su predicación era tan potente que entraba por los oídos, pasaba por la mente, pero traspasaba completamente el corazón. Predicaba con una autoridad sin comparación. Era predicación con pasión y con poder espiritual. Miren lo que dice Mateo 7:28 al 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Toda la vida habían escuchado gente que les hablaba de temas espirituales. Tal vez les habían hablado con doctrina correcta, porque el Señor Jesús les dijo: sí, miren, los escribas y los fariseos comúnmente enseñan lo correcto, pero ¿saben qué? Ellos ni siquiera practican eso que les enseñan. Pero un día llegó el Señor Jesús y empezó a enseñar, y dice que su predicación tenía a las multitudes admirado, porque decía: jamás habíamos escuchado a alguien
predicar con tal autoridad. Era poder espiritual. Pues por supuesto era el Señor Jesucristo. Siempre imagínense estar en un sermón del Señor Jesús. Yo creo que cuando escuchemos al Señor Jesús dando una enseñanza en el cielo, instruyéndonos, vamos a decir, uy, ¿qué? Nos tocó aguantar por 30 años estos predicadores en el mundo, en IBCC. Pero un sermón del Señor Jesús, el sermón del monte. Estar ahí en ese prado y ver al buen pastor alimentando a sus ovejas. Bueno, tiene que ser algo que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Marcos 1:22, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una autoridad diferente que solamente puede venir del poder espiritual de Dios. Número tres, el contenido en la predicación del Señor Jesucristo. Ya vimos el carácter, ya vimos la pasión, y ahora hablemos del contenido en la predicación del Señor Jesucristo. Esto en retórica es lo que se llama el logos. El contenido de su predicación era profundo y transformador. El Señor Jesús nunca habló trivialidades, nunca trató temas insignificantes o banales. Cada palabra era para la edificación del que escuchaba. Cada palabra, como dice Eclesiastés, era un clavo bien clavado, profundo. ¿Saben lo que dice Eclesiastés 12:11? Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Eclesiastés 12:11 es clave para los predicadores. Palabras que sean como aguijones que penetran profundo hasta el corazón. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y tenemos claro lo que está diciendo el Señor Jesús. En su encarnación se sujetó voluntariamente al Padre para darnos ejemplo de lo que nosotros tendríamos que hacer. Y Mateo 5:17, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Siendo el mismo Dios, tuvo como autoridad las escrituras del Antiguo Testamento para darnos ejemplo de cómo nosotros debíamos sujetarnos a las escrituras. Con esto nos está dando un modelo como predicadores. Creía que la palabra de Dios era inspirada. El Señor Jesús creía que la palabra era autoritativa, inerrante y suficiente. Y todo eso lo estaba haciendo ¿para qué? Para darnos un modelo de lo que nosotros debíamos hacer con las Escrituras. Por supuesto, luego de él, no solamente Antiguo Testamento, sino Nuevo Testamento. Sus sermones, aunque eran una nueva revelación profética, estaban saturados del Antiguo Testamento, mostrando la autoridad que le daba a la palabra. Él mismo era la revelación de Dios, la revelación perfecta del Padre, la imagen del Dios invisible. Así que todo lo que salía de la boca del Señor Jesús era revelación perfecta, autoritativa, inerrante. Él mismo era Dios hablando en su encarnación y sigue reinando. ¿Saben de qué habló el Señor en su contenido, en los temas principales del reino de los cielos? Y siempre pienso eso, cuando el Señor habla del reino de los cielos, yo noto que está haciendo algo, porque lo leo en los evangelios y es como un amigo que descubrió algo bueno y le quiere recomendar a sus amigos cómo es. Así siempre es el Señor Jesús, dice como, oigan, yo conozco cómo es el reino de los cielos, hagan tesoros ahí porque eso es lo que vale la pena. Es como ese amigo que ya hizo algo adelantado y le cuenta a sus amigos qué es lo que tienen que tener en cuenta y él siempre está diciendo como, no se enfoquen en lo acá. Empiecen a sembrar para que tengan tesoros en el reino de los cielos. Siempre con tanto amor por su pueblo, cuidándonos. Predicó acerca de la vida eterna, exhortó sobre el pecado y la santidad. ¿Quién fue la persona que más habló del infierno en la Biblia? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no quiere que vayamos allá. Algunas personas dicen, hablar del infierno no es hablar del amor de Dios.
Preste mucha atención. Cuando hay alguien que te esté advirtiendo de tu pecado y de la posibilidad de ir al infierno, esa persona es la que más te está hablando del amor de Dios, porque te está advirtiendo. Imagínense que Él sepa cuál es el destino del hombre y no venga y nos advierte. Eso es falta de amor. Pero advertirle a alguien cuál es su destino si no se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, ahí está. El amor verdadero es decir la verdad. Y Él fue el que más habló del cielo y del infierno, predicó sobre la salvación soberana de Dios. Algunos son tan necios y dicen, es que Jesús era calvinista. No. Calvino era cristiano. Él fue el que enseñó que la salvación era por soberanía, por elección de Dios. Predicó sobre la Trinidad, nos clarificó la Trinidad, predicó sobre su muerte y sobre su resurrección. Pero miren con atención, ¿cuál fue el tema principal de predicación de Jesús? El número 1. ¿Saben qué predicó el Señor Jesús sobre todo? Jesús se predicó a sí mismo. Jesús se predicó a sí mismo. ¿Saben cuál fue el tema principal de Jesús? Jesús. Y cuando hablamos de ser imitadores de Dios, ya lo hemos visto en las semanas pasadas, hay algo que tenemos que imitar de Dios. Lo tenemos que imitar a Él como hombre, siguiendo sus pisadas, como dice 1 de Pedro 2:21. Sin embargo, en la imitación de Jesucristo debemos intentar imitar algunas cosas y otras cosas no. Por ejemplo, ¿debemos imitar a Jesucristo en su crucifixión para ver si salvamos más personas? No, Él es el único sacrificio perfecto. ¿Debemos imitarlo en tratar de ser omniscientes, creyendo que conocemos lo que otros están pensando? No tenemos que imitarlo en eso, pero hay algunos elementos que sí necesitamos imitar de Jesucristo. Ahora les pongo este ejemplo. Jesús se predicó a sí mismo. ¿Esto es algo que debemos imitar o no debemos imitar? Ya algunas personas no quieren contestar porque dicen, no, me la va a hacer otra vez. Jesús se predicó a sí mismo. ¿Esto es algo que debemos imitar o no debemos imitar? Respuesta: esto no debemos imitarlo y sí debemos imitarlo. ¿Cómo así? No debemos imitarlo en el sentido de predicarnos a nosotros mismos, pero sí debemos imitarlo en predicar a Jesús una y otra vez. En un sentido no y en otro sentido sí. Él predicó de sí mismo, ¿por qué? Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más vamos a predicar? ¿Qué otra esperanza le vamos a ofrecer a las personas? Él predicó de sí mismo porque sabía que Él era la única esperanza y que las personas creyeran en Él era el único camino de salvación. Él predicó de sí mismo porque Él es Dios mismo. Es más, esta es otra prueba, por conclusión, digamos por lógica, de que Jesucristo es el Señor, que es Jehová, que es Dios. Si no, no se hubiera podido predicar a sí mismo. Cualquier otro ser en este universo que se predique a sí mismo sin ser Dios, pues es pecaminoso. Pero Él se predica a sí mismo porque Él es Dios y esa es la única esperanza del ser humano. Nosotros tenemos que imitarlo en eso, predicarlo a Él solamente. Pablo lo entendió bien. 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor. Pablo entendió muy bien que el contenido de su predicación debía estar saturado de Jesucristo y su gloria. 1 Corintios 2:2, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice intencionalmente, cuando vienen otras ideas que pueden parecer interesantes, Pablo lo que dice es, una cosa me propuse y es predicar a Jesucristo y a este crucificado. Ese es mi mensaje y eso es lo que voy a proclamar hasta el último día de mi vida. Y eso es lo que todo predicador fiel tiene que hacer, predicar a Jesucristo. 1 Corintios 3:18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Qué hizo Jesús? Se predicó a sí mismo. Jesús predicó sobre Jesús.
¿Y saben qué significa esto? Que Jesús era un predicador evangelístico y nosotros debemos hacer lo mismo. Predicar a tiempo y fuera de tiempo sobre Jesús. ¿Saben qué le he pedido al Señor? ¿Cuál ha sido mi oración? Que me conceda un ministerio donde Dios me use para que más personas se enamoren de Jesucristo. Esa es mi petición. Predicar al autor y consumador de nuestra fe. Predicar del león de Judá. Predicar del Cordero que quita el pecado del mundo. Predicar de su gloria trinitaria. Profundizar en los ministerios de su encarnación. Maravillarnos con su obediencia perfecta. Exaltarlo por lo que hizo en la cruz. Agradecer por lo que hizo en la resurrección. Y tener una expectativa de que nosotros tendremos una resurrección similar. Y saben, estar sumamente agradecidos porque tenemos un intercesor que en este momento está pidiendo por cada uno de nosotros, los que somos de Él. Y saben que está pidiendo que podamos perseverar hasta el final en la fe. Qué gran aliciente poder correr la carrera sabiendo que Jesús está intercediendo por mí para que yo pueda perseverar hasta el final. ¿Usted estaba pensando que corría la carrera solo? No, Jesús está intercediendo por nosotros. Cuando predicamos a Jesús, predicamos que no hay otro camino al cielo, que todos hemos pecado y que solo por la fe en Él hay salvación. Necesitamos predicar lo que Él predicó y Él dijo: arrepentíos y creed. Arrepiéntanse y crean el evangelio, porque hoy es día de salvación. 3 elementos fundamentales en toda predicación poderosa: carácter, pasión y contenido. Jesús no solamente era un predicador, sino que también estaba ejerciendo un ministerio profético, como lo vimos en Deuteronomio 18:15. Así como los apóstoles y como los profetas, Jesús estaba dando una revelación para completar el canon de las Escrituras con la revelación progresiva. Y saben que en nuestro caso, ninguno de nosotros está con nuevas revelaciones de parte de Dios. Así que, ¿cuál es nuestra tarea como predicadores? ¿Cuál es nuestra única tarea? Que la revelación que ya nos fue dada es a exponerla. El Señor Jesucristo no estaba exponiendo pasajes del Antiguo Testamento porque estaba dando nueva revelación. Tenía un ministerio profético. Nosotros sí tenemos la tarea de ir a lo que ya está revelado y exponerlo y explicarlo. Exponemos las palabras del cielo. Y todo aquel que quiera ser un predicador fiel tiene que tener eso como compromiso. Mi contenido, mi logos, lo único que va a predicar va a ser lo que el Señor ha revelado. Número 4, la forma en la predicación del Señor Jesucristo. Aquí vamos a contestar cómo predicaba el Señor Jesús. Y este es un análisis que muy pocas veces se realiza. Y es mirar en detalle cuál era la forma de predicar de Jesús. Esto en términos técnicos sería, por decirlo de alguna manera, cuál era la homilética de Jesús. Cuál era la forma en que predicaba Jesús. Cuál era su estilo, su forma de predicar. Es algo que vale la pena analizar. Estuve estudiando varios libros para llegar a este mensaje, especialmente unos libros de Stuart Olyott, que se llama Ministrar como el Maestro o Predicación que Atraviesa, y hay un libro también muy bueno de Oswald Sanders que se llama El Jesucristo Incomparable. También habla de la enseñanza de Jesús. Y hay un libro de Miguel Núñez que se llama Jesús, el hombre que transforma el mundo, y tiene un capítulo sobre la enseñanza de Jesús. Miremos la forma de predicación del Señor Jesucristo. ¿Cómo predicaba Jesús? ¿Cómo era su estilo de predicación? Número 1, el Señor Jesús predicaba con sencillez y profundidad. Y saben, para la gente que está estudiando en el seminario, yo creo que esta es una de las cosas que más tiene que quedar claras. La predicación del Señor Jesús principalmente era sencilla. Muchas personas se exponen a la verdadera predicación por primera vez y dicen: es que tiene un impacto poderoso. No sé qué está pasando, pero mi familia está cambiando. Y creo que todo parte de esta base. Sencillez y profundidad al mismo tiempo. Yo recuerdo estar en el seminario, empezar a estudiar cosas complicadas y hasta lo escribí en una Biblia atrás, estando en clases del seminario. Yo le dije: Señor, yo te pido que todo esto que estoy aprendiendo no me lleve a complicar tu mensaje.
Ayúdame a poder ser lo más sencillo posible. Es más, un buen maestro no es el que suena todo complicado. Un buen maestro es el que coge cosas profundas y las desarrolla simple para que todos puedan entender. Si pudiera enfatizar la mayor cualidad homilética de Jesús, sería esta: el Señor Jesús predicó las doctrinas más profundas de los misterios de Dios, pero al mismo tiempo lo hizo de una manera tan sencilla que aún los niños podían entender. El buen predicador es capaz de tomar las verdades más complejas y explicarlas de manera sencilla. El buen predicador no está buscando asombrar a las personas que lo escuchan, sino que tiene una meta, y es edificar a los que lo están escuchando. El buen predicador imita a Jesús en su sencillez, pero al mismo tiempo en su profundidad. ¿Saben? Un buen predicador edifica a una persona que no tiene educación, pero también es capaz de edificar al que tiene un PhD. Sencillo, pero profundo al mismo tiempo. Y así predicaba el Señor Jesús. Vocabulario accesible para todos. Así predicaba el Señor Jesús. ¿Y saben qué? Yo quiero predicar como Él. A Spurgeon, había personas en la época de Spurgeon que decía: este predicador es como un predicador barato, le predica al pueblo. ¿Saben qué? Spurgeon decía: me encanta porque todo el mundo me entiende. Y las multitudes también siguieron a Spurgeon. Vocabulario accesible, frases cortas pero memorables. Habló el lenguaje del pueblo sin ser chabacano, ordinario o burdo. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben qué hizo el Señor Jesús ahí? Le dio la respuesta definitiva a la ansiedad, la depresión y el temor por el futuro. ¿Saben qué? Diciendo: ¿ustedes alguna vez han visto un pajarito estresado y asustado? Así de sencillo. Pregunta directa para ustedes también: ¿usted alguna vez ha visto un pajarito con ansiedad? Pronto alguno me dice: no, yo sí vi un día uno. Lo vi como de capa caída. Pero ¿por qué un pajarito no está ansioso de que qué va a comer mañana? ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque a veces el pajarito tiene más fe que el pueblo de Dios y sabe que su Dios le va a proveer la comida, y al otro día sale y come porque Dios le provee. ¿Y saben qué dice el Señor Jesús? Miren a los pajaritos, ellos no están preocupados por el día de mañana. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es más valioso un pajarito o ustedes, que son mis hijos? La respuesta es clara: nosotros. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús, con sencillez y profundidad, está diciendo: ¿por qué te preocupas por mañana? ¿Acaso no confías en mí? Aprende de un pajarito. Así de sencillo y así de capaz de traspasar el corazón. Ese es el Señor Jesucristo. ¿Qué más hacía el Señor Jesús en su predicación? Número 2, el Señor Jesús predicaba utilizando preguntas retóricas. Ahí en Mateo 6:26 se ve, cuando les dice: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Yo me imagino que ahí también en la multitud alguien: sí somos más valiosos, porque siempre hay las preguntas retóricas, que son preguntas que se hacen, que no se espera una respuesta en voz alta, pero siempre hay alguien que contesta en voz alta y está bien, ánimo, puede hacerlo, ¿sí? Las preguntas retóricas son preguntas que se hacen sin necesidad de una respuesta en voz alta. ¿Y cuál es el propósito? Su respuesta es tan evidente que su único propósito es hacernos meditar internamente. Y Jesús hacía preguntas que hacían que la conciencia temblara. Mateo 6:26. ¿Tu vida no es más valiosa que la de los pajaritos? O Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo pero pierde su alma? Una pregunta
que le dice, imagínate que te ganas todo, ¿de qué sirve si pierdes tu alma? Una pregunta sencilla que pone la conciencia y lo más interno a temblar. Número 3, el Señor Jesús predicaba usando repeticiones y contrastes. Pablo en Filipenses 3:1 mostró que era imitador de Jesús cuando dijo que para él no era molesto repetirle las mismas cosas una y otra vez. Es más, usted lee Filipenses, luego lee Colosenses y encuentra Colosenses y Efesios y usted dice, ve esto que es como la misma cosa. Sí, porque Pablo está diciendo, no es molesto para mí repetirles una y otra vez las mismas cosas. El buen predicador no es el que se inventa nuevas revelaciones, el buen predicador es el que es fiel a lo que el Señor ya ha dicho en su palabra y repite las mismas verdades una y otra vez, porque de esas verdades depende nuestra alma. Usaba la repetición también como énfasis. Esta expresión que el Señor utilizó una y otra vez, de cierto os digo. Amén, amén. De cierto os digo. Como diciendo, esto es completamente verdad, yo lo sé. De cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Marcos 3:28, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. La repetición fue un recurso del Señor Jesús para enfatizar algo, pero también los contrastes. Vayan a Mateo capítulo 7. ¿Qué hacen los contrastes en la predicación de Jesús? Dejan verdades memorables que quedan clavadas en el corazón, llaman la atención, mueven la conciencia a la acción. Miren estos contrastes en Mateo 7. Miren Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Un contraste entre una puerta estrecha y la puerta amplia. Miren Mateo 7, versículo 17. Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto, en el versículo 19, es cortado y echado al fuego. Un contraste. El camino angosto y el camino amplio. Un árbol que sí da fruto y un árbol que no da fruto. Miren el versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Unas personas escuchan la palabra de Dios y obedecen. Y el Señor dice, estos son los que están poniendo su casa sobre la roca. Hay personas que escuchan la predicación y no obedecen. Y el Señor está diciendo, ellos están haciendo su casa sobre la arena. ¿Y saben qué? Va a venir la prueba y la casa se va a venir abajo completamente. Contrastes como su forma de enseñanza. Número 4, el Señor Jesús predicaba con un tono apropiado según la audiencia. Predicaba con un tono apropiado según la audiencia. El Señor Jesucristo en su humanidad nos enseñó humildad y amabilidad, pero al mismo tiempo nos enseñó coraje y valentía. Conocimos su silencio al ser un cordero que iba en silencio al matadero, pero también conocimos su rugir como el león al confrontar a los fariseos y los escribas. La verdad siempre era irreemplazable, siempre hablaba la verdad, pero el tono podía ser diferente con respecto a la necesidad de la persona. Por ejemplo, predicó con tono confrontacional, con fariseos y escribas, o con discípulos distraídos. Predicó con tono de consejería bíblica. Vayan a Mateo capítulo 14. Estuve leyendo Mateo esta semana y me encantó esto. Predicó con tono de consejería bíblica también. ¿Saben qué hacía el Señor? El Señor predicaba y ¿saben qué hacía después?
se quedaba para despedir a la multitud. ¿Y saben qué creo que sucedía en esa despedida? Estaba aconsejando uno a uno a esas personas, seguramente, y evangelizando. Miren lo que dice Mateo 14:22. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él se despedía de la multitud. Y después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Esto muestra el corazón que tenía el Señor Jesús. Predicaba, pero saben que luego se quedaba uno a uno, sanando seguramente enfermedades, escuchando la situación de cada uno, pero sobre todo diciéndoles que se arrepintieran y pusieran la fe en Él para poder ser salvos. Uno a uno, uno a uno. Predicó con tono de mentor de pastores. Vayan al capítulo 16 ahí en Mateo. Miren el versículo 21 al 23. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Pedro comenzó a reprender a Jesús, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Entrenando a un futuro pastor, y le habló fuerte. Predicó con tono de mentor de pastores. Miren, cuando lean los evangelios, noten que hay tres cosas que el Señor Jesús estaba haciendo: predicando a las multitudes, contestando y reprendiendo a los fariseos, y entrenando hombres para el ministerio. Eso era lo que hacía, en eso se iba su tiempo, y cuando no, estaba orando, encontrándose con el Padre. Jesús no amaba predicar, sino que Jesús amaba a las personas a las que le predicaba. El predicador experimentado entiende que no hay un solo propósito con la predicación. La palabra de Dios nos reprende, pero no es lo único que hace. La palabra de Dios también nos anima, nos sana, nos llena de esperanza. El embajador de Jesucristo tiene que usar la palabra de verdad de manera correcta, con precisión, y no según la moda del momento. Si tú eres un predicador o vas a ser un predicador, no temas predicar del infierno, pero ¿saben qué? Para estos días hay otro mensaje que vale la pena enfatizar: tampoco temas hablar del amor de Dios. Hoy en día, y especialmente en nuestros círculos, parece que a algunos como que les da pena hablar del amor de Dios. No, hablamos del infierno porque es verdad, pero hablamos también del amor de Dios porque también es verdad. Hay personas que a veces van a hablar o encuentran un pasaje del amor de Dios y dicen: sí, Dios es amor, pero cuidado que también es fuego consumidor. ¿Por qué les da miedo hablar del amor de Dios? Yo sé por qué, de dónde viene, porque por muchos años solo se ha hablado del amor de Dios mal, pero por supuesto que tenemos que predicar correctamente del amor de Dios, porque es fundamental. No temas hablar de la predestinación, pero tampoco temas hablar de la responsabilidad humana. Todo el consejo completo de Dios en el tono correcto. Número 5, el Señor Jesús predicaba de manera dogmática. El Señor Jesús predicaba de manera dogmática. ¿Qué quiere decir esto? Una clase de predicación que no es ambigua. ¿Ustedes alguna vez han visto un programa de esos de historias de Jesús en National Geographic o Discovery Channel? De esos que son como teología ambigua, que es como que duran 2 horas ahí diciendo bobadas y al final como: ¿será real? ¿Sí vivió en Jerusalén o no? Y como que nunca llegan a nada, nunca lo sabremos. Bueno, ¿saben esa teología de Nat Geo y Discovery? Que sacan el evangelio perdido de no sé qué, el evangelio... La mayoría de seminarios del mundo tienen esa clase de teología hoy en día. Llegan y le dicen a los seminaristas: miren, estas son las múltiples opciones. Ustedes enseñan a la gente que estas son las múltiples opciones de la expiación, de la crucifixión, y que la gente decía: el Señor Jesucristo no predicaba así. El Señor Jesucristo decía: así ha dicho el Señor, esta es la verdad. Y así predica todo predicador que predica de parte de Dios. Esto es lo que dice la palabra, esta es la verdad. No con ambigüedades, no con temor a que tal vez esto va a incomodar a algunos. ¿Recuerdan lo que decía el pastor MacArthur?
Voy a tratar de citarlo exactamente, pero decía así: no temas ofender a las personas predicando el evangelio. Ellos han estado ofendiendo a Dios toda la vida. Tú predícales fielmente. Bueno, una paráfrasis. Pero el punto es este: el predicador fiel predicaba como el Señor Jesucristo, que predicó de manera dogmática. ¿Qué quiere decir eso? Predicación que no es ambigua. Declaraba la verdad sin maquillarla o suavizarla. Su enseñanza es la doctrina a la cual todo ser humano debe sujetarse. Así que exponía la verdad con toda autoridad y firmeza, aun si esa verdad incomodaba. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben? Que alguien te diga la verdad es una de las muestras de amor más grande que pueden hacer contigo. El Señor Jesucristo habló siempre la verdad, fue dogmático, fue claro. Duele que te digan la verdad, pero es lo mejor para tu alma. Número 6, el Señor Jesucristo predicaba de manera ilustrativa. El Señor Jesucristo predicaba de manera ilustrativa. Ustedes saben que las parábolas tuvieron un propósito para oyentes distraídos, y es que se quedaban sin entender. El Señor daba la palabra, pero no les daba la explicación. ¿Quiénes tomaban la explicación? Los que quedaban interesados y luego iban y preguntaban. Pero para el que simplemente iba por la multiplicación de los panes y los peces, se quedaba sin entender. Pero el que investigaba, el que buscaba más, el que se hacía su discípulo realmente, entonces tenía la revelación de las parábolas. Pero él no solo usó parábolas, sino que utilizó todo tipo de figuras retóricas. Usaba ilustraciones e imágenes de la vida cotidiana para que la verdad se entendiera mejor, más claramente. ¿Qué utilizó? Hipérboles, exageraciones algunas veces. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no la estaca o la viga que tienes clavada en el ojo? Bueno, eso es una hipérbole, es algo muy grande. Es como, ¿por qué miras la pajita que hay en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que tienes una viga atravesada? ¿Usted se imagina una viga en un ojo? Bueno, es una exageración, pero al mismo tiempo es real espiritualmente. Es como, ¿por qué andas fijándote en las pequeñeces de otros y no te has dado cuenta que tienes un palo atravesado en el ojo? Eso es lo que decía el Señor. Utilizó símiles y metáforas. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Utilizó paradojas. ¿Qué son paradojas? Declaraciones que parecen contradictorias. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, la salvará. Y utilizó la antítesis también. El que quiera entre vosotros llegar a ser grande, conviértase en el servidor de todos. Y también utilizó algo que se llama personificaciones, que es dar a objetos características humanas. Lo hizo con ciudades, por ejemplo, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ellas. ¿Saben cómo lo explicó Spurgeon? Que las ilustraciones son como ventanas que dejan pasar la luz y dejan que la verdad sea más clara, más entendible y más memorable. Número 7. El Señor Jesús predicaba de manera ética y práctica. Esto significa que el Señor entendía que si la doctrina no transformaba la forma de vivir, entonces era completamente inútil. La doctrina tiene que transformar cómo vivimos. Sana doctrina tiene que producir sanas vidas. Él siempre habló las verdades más hermosas de la vida eterna, pero esas verdades tenían implicación práctica en el día a día de los oyentes. Mateo 23 del 2 al 4. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál era la forma de predicación del Señor Jesús? Se puede resumir en 3 aspectos: exponer la verdad, ilustrar la verdad y aplicar la verdad. Exponer la verdad, ilustrar la verdad y aplicar la verdad. Declarar la verdad y explicarla
iluminarla a través de ilustraciones y confrontar y dar una dirección hacia el cambio. ¿Ustedes se imaginan lo que debió haber sido estar en un sermón del Señor Jesús? Bueno, glorioso. Para concluir, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es que Jesús en su encarnación principalmente fue un buen predicador? ¿Por qué todo lo que pudo haber sido en este mundo, el Señor se encarna y viene como un gran predicador? ¿Cuál es la razón? Múltiples otras cosas, tal vez otras necesidades que la humanidad tiene, pero ¿por qué se encarna y viene como un predicador y no como cualquier otra cosa? ¿Saben cuál es mi respuesta? Porque Dios siempre ha usado la buena predicación como una forma para amar a su pueblo. Siempre. Una de las mayores muestras de amor de Dios es darle a su pueblo revelación de parte del fiel. Una persona que está expuesta a la buena predicación está siendo expuesto al amor de Dios hacia su alma. Porque Dios le está mandando un mensajero para que cuide su alma, para que dirija su alma hacia la ciudad celestial. Tal vez nunca lo habían pensado así, pero Dios muestra su amor revelándose a nosotros. Y la predicación es una forma en cómo Dios nos habla, nos consuela, nos exhorta, nos anima, nos restaura. Hablar la verdad a alguien es la mayor muestra de amor, así duela. Y saben que Jesús no solamente fue un buen predicador, sino que Él es la revelación perfecta de Dios, la imagen del Dios invisible. ¿Qué más podía haber hecho el Señor Jesús que venir y enseñarnos? ¿Qué más? Termino con mi deseo y oración. Si ustedes son hijos de Dios, yo espero que hoy salgan de aquí admirando mucho más al Señor Jesucristo y amándolo porque nos amó a través de su enseñanza y nos sigue amando a través de la enseñanza de su palabra. Sigue cuidando de nuestras almas. Si predicas o anhelas predicar o estás soñando un día predicar, entonces ¿saben qué? Imita a Jesús y predica a Jesús y solo a Él. Y para los que no han creído y que aún están rebeldes y que vienen aquí en medio de su pecado y aferrados a su pecado, y tal vez que solamente están buscando a Jesús por la comida, por lo que les puede dar. ¿Saben? Las multitudes buscaron a Jesús, les encantaba la predicación, pero a mucha gente le gusta la buena predicación, pero no están dispuestos a cambiar. Y para esas personas, cada sermón va a ser como más leña para el fuego de su infierno. Hay gente que le encanta escuchar, que viene aquí cada 8 días, pero su vida no cambia para nada. Bueno, usted puede engañar a cualquiera, pero el Señor sabe lo que está pasando. Pero para esos que están en ese estado, escuchen las palabras de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y en otra parte dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo aquel que quiera ser salvo necesita arrepentirse de sus pecados, confesarlos y creer en la obra perfecta de Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados, entonces puedes ser salvo. ¿Y saben qué? Es una completa locura que usted esté acá sentado y prefiera salir hoy de este salón aferrado a su pecado en vez de aferrarse a Jesucristo. Es una locura porque Él está listo con los brazos abiertos, dispuesto a recibir al que se arrepienta. Pero ¿saben qué? Generalmente en las multitudes de todos los tiempos ha habido personas que escuchan el mensaje de Jesucristo y sin embargo le dan la vuelta y lo rechazan. Y para esas personas se van a lamentar por la eternidad, recordando que el Señor Jesús les dio la oportunidad y sin embargo no aprovecharon esa oportunidad. Quiero terminar con una oración puritana y también con 1 de Pedro 5. Y es una oración para predicadores, pero que creo que aplica para todos los que servimos al Señor, que somos todos los del pueblo de Dios. Así que les pido que me acompañen en oración. Esta oración puritana
dice así: oh Señor, no permitas que nuestro ministerio solamente sea aprobado por los hombres. Padre, ayúdanos a no estar buscando el reconocimiento de hombres, ni que solamente ganemos la estima o el afecto de las personas, sino que principalmente busquemos tu aprobación, Padre. Que tú estés agradado con nuestro ministerio, con lo que hacemos, con lo que hablamos. Señor, realiza la obra de gracia en los corazones. Llama a tus elegidos, sella y edifica a los regenerados. Manda bendición eterna a nuestras almas. Señor, a cada uno de nosotros, sálvanos de nuestra propia exaltación y egoísmo. Ayúdanos a predicar a Cristo y solamente a Él. Riega la semilla que es sembrada en tanta debilidad por nosotros. Haz que cada uno de mis sermones, Señor, sea un medio de gracia para mí mismo primero. Te rogamos perdón por nuestros múltiples pecados como hombres y como servidores tuyos. Manda tu bendición sobre nuestras indignas y endebles labores. Cuando prediquemos a otros, no permitas que nuestras palabras sean meramente elegantes y eruditas, que nuestro razonamiento sea pulido y refinado, tampoco que nuestra ejecución sea débil y desabrida, pero sobre todo, Señor, permite que te pueda exaltar y llevar a la humillación a pecadores. Te pido, Señor, poder apacentar a tu grey, cuidando de ella no por fuerza ni por obligación, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a mi cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Padre, sabes que esta es mi petición de todo corazón y te lo suplico, por favor. Te suplico que cuando aparezca el príncipe de los pastores, yo pueda en tu gracia y solo en tu gracia recibir la corona incorruptible de gloria. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.